Estimados participantes, buen día. Soy Carlos Mendoza La Rosa y el Instituto Peruano de Políticas Públicas, en su programa Relaciones Comunitarias, vamos a desarrollar en esta oportunidad lo que es la pertenencia cultural, alcances del concepto y su aplicación, ¿no? Pertenencia cultural, un tema muy importante en el cual las cosmovisiones, los conceptos, las percepciones de la realidad tienen que ver mucho con lo que ha servido para que la gente pueda unirse en una cultura, en una etnia, en una población. Para eso la antropología es muy vasta en los conceptos que nos va a brindar. Vamos a tocar temas de autores consagrados como el señor Malinowski, como Talcott Parsons, como una serie de teóricos de la antropología cultural que nos permitan entender esta variable interesante que va más allá de las leyes, sino que se ubica dentro de la vida misma de una población, de una comunidad. Bien, vamos en primer lugar en este esquema a trabajar conceptualmente lo que es cultura, con sus aportes de los tratadistas, conceptos a nivel internacional, ¿no? La cultura es el modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento. Muchos autores dicen que la cultura es el espíritu de la colectividad, es lo que la colectividad crea, o sea, la colectividad produce, ¿no? La cultura no es una sumatoria de conocimientos, una erudición académica, no. La cultura es la manera como un pueblo expresa su espiritualidad. Puede ser a través de la música, puede ser a través de las construcciones, o sea, la arquitectura, ¿no? A veces se le llama cultura material también, ¿no? Puede ser a través de la economía, de las matemáticas, puede ser a través de una ciencia, como también puede ser a través de los mitos, las leyendas, los rituales. O sea, la palabra cultura es muy amplia, abarca una serie de manifestaciones, todas ellas espirituales, que pueden tener concreciones materiales, como ya dijimos. Entonces, por eso se dice, es un modo socialmente aprendido de vida, es un comportamiento peculiar de un pueblo. Eso es su cultura. Por eso cuando estamos en un Estado de Derecho, hay una Constitución, se dice pues que todos los pueblos y etnias, ¿no?, forman parte de la cultura nacional y se incorporan, ¿no?, con las peculiaridades que tienen, su lengua vernácula, su lengua originaria, ¿no?, a lo que es lo que podríamos llamar el Estado peruano, ¿no? Entonces, la cultura es eso, es la manera peculiar que tiene un pueblo de expresarse espiritualmente. Bueno, autores renombrados, el señor Malinowski, un gran antropólogo que tiene libros como Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje, tiene el libro Magia, Ciencia y Religión, un autor consagrado, da una definición interesante. Es un conjunto de respuestas institucionalizadas y por lo tanto socialmente heredadas a las necesidades primarias y derivadas del grupo. O sea, si un grupo tiene necesidades o desafíos, la respuesta que da, ¿no?, es ya cultura. La respuesta al medio ambiente, lluvias, truenos, la respuesta a las amenazas de otro pueblo, la respuesta a las necesidades de alimentarnos todos, ¿no? Eso también es cultura. Y esas necesidades, esas respuestas se van heredando socialmente. ¿Qué significa heredando socialmente? Que nuevas generaciones van recogiendo lo que los padres, abuelos, bisabuelos hicieron para poder resolver esos problemas. Por eso son respuestas no individuales, sino institucionales a las necesidades de un grupo. Pueden ser primarias o derivadas, ¿no? Primarias, vivir, comer. Derivadas, bueno, generar cultura, matrimonio, la misma institución matrimonial, ¿no? Es la manera como se celebra, ya es cultura. Todo eso también, el derecho mismo, el derecho que inicialmente era un conjunto de prohibiciones, era un derecho materno, luego viene la costumbre, el derecho consuetudinario, luego viene el derecho positivo, los códigos, las leyes publicadas, ¿no? Todo eso también forma parte de nuestra cultura. O sea, la cultura es un conjunto de expresiones que se va enriqueciendo en el tiempo. Talcott Parsons, de acuerdo con Malinowski, dice que el hombre para sobrevivir debe aprender el contenido de su cultura y ajustarse a sus normas y a sus reglas. Aprender el contenido de su cultura significa eso, insertarse en ese proceso, adecuarse a las normas y reglas, respetarlas. Significa que el hombre no puede vivir aislado. No, aislado no significa físicamente, significa culturalmente, socialmente. No puede tener una cultura individual. Puede tener una personalidad individual, sí, pero la cultura es del grupo, es institucional y todos participan de ella. La UNESCO también nos da una definición. Cultura son los modos que tenemos de vivir juntos. La cultura tiene que ver con la alimentación, la vivienda, la atención médica, la religión, la educación, las artes, maneras de relacionarse con el medio ambiente.
Entonces son los modos de vivir juntos. La palabra vivir juntos significa que todos participamos de la misma cultura. A veces vemos como un extranjero ama la cultura peruana, un poco más incluso que los mismos peruanos, ¿no? Que pueda llamar la atención, ¿no? Si un extranjero lo vemos con poncho, bailando huayno, comiendo nuestra gran comida deliciosa, incluso hasta comida andina come. Entonces llega a esos niveles, ¿por qué? Porque se ha unido culturalmente, habrá nacido pues en Alemania, en Suecia, ¿no? Pero sin embargo, culturalmente es tan peruano como nosotros. ¿Por qué? Se adecuó, se acostumbró, se ajustó a las normas y las reglas, le parecieron extraordinarias, ¿no? Y eso puede ocurrir también con un peruano que vaya a cualquier otra latitud, también puede pasar. Entonces, ahí están los parámetros de la cultura como un proceso muy amplio, como un proceso muy necesario también para cualquier pueblo. ¿Cuáles son los determinantes de la cultura? Tenemos varios. La estabilidad. La estabilidad significa que la cultura tiene patrones regulares, tiene una existencia, podríamos llamarle cotidiana. La gente repite un comportamiento ya aceptado por milenios o por centurias, ¿no? Y lo sigue repitiendo y sus hijos también, ¿no? La estabilidad es eso, es una continuidad. El tiempo significa la acumulación de experiencias, la acumulación de generaciones que practican o han practicado, ¿no? El mismo comportamiento y perciben la misma cultura. La intensidad, otra determinante, ¿no? La intensidad significa el poder de esa cultura, de cómo influye en todos los ciudadanos, comuneros, habitantes que participan de ella. Por eso la intensidad también es importante. La consistencia significa que esa cultura tiene una razón, tiene una estructura. No es cualquier cultura, tiene una razón de ser, una estructura, una lógica interna, ¿no? Tiene un hilo de engarce, tiene una manera pormenorizada de ver el mundo. O sea, no es tampoco algo caótico la cultura, no, tiene un discurso uniforme, tiene una manera estructural ya concebida. Liderazgo, esa cultura también genera un liderazgo, permite que una persona, ¿no?, dentro de esa comunidad y aceptando esas reglas de la cultura, asuma un rol importante, un rol de conductor dentro de ella. Toda cultura también expresa un liderazgo, porque la persona que asume un rol de líder tiene que identificarse plenamente con esa cultura. Aprendizaje. Así como la cultura se participa, también se aprende. Los niños, los jóvenes, los recién nacidos van aprendiendo esa misma cultura de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros, de todos aquellos que han estado anteriormente ya y han compartido esa cultura. Entonces el aprendizaje es constante, es permanente. El aprendizaje abarca diversas facetas, entre ellas también la vida familiar, la vida escolar, todo eso. Bien, veamos ahora la identidad cultural como derecho. Después de haber definido conceptualmente la cultura, veamos estos rasgos de la identidad cultural. Primero, la heteronomía moral. ¿En qué consiste esta expresión heteronomía moral? Se refiere a todos aquellos comportamientos de los individuos que están determinados por una norma, regla o ley que no depende de sus facultades racionales. Estas reglas impiden la modificación desde la razón de la gramática de normas que determinan su actuación. La voluntad de los sujetos no es libre para intervenir en las reglas de comportamiento a las que obedecen, es decir, no está determinada por la razón misma del sujeto, sino por algo ajeno a ella. En otras palabras, este concepto significa que la cultura de alguna forma impone un comportamiento a una persona, impone reglas de conducta. Y yo no puedo alterarlas aplicando lo que sea, es decir, con la lógica yo ahora reniego de mi cultura, no. Con la filosofía me he dado cuenta que mi cultura no sirve, no. O sea, ya no puedo yo alterar porque la cultura es una convención social, es algo que generaciones enteras han sumado. Una persona puede apartarse de esa cultura, sí, pero no puede invertirla, ni alterarla, ni contradecirla. Una persona puede apartarse y asume otra, puede ser, pero ya no puede alterarla, ¿no?, empleando cualquier mecanismo que él desee. Entonces, por ese motivo son comportamientos ya registrados, reconocidos, aceptados, son convencionales, o sea, todo el mundo participa de ellos. Identidad cultural. Cada cultura despliega una identidad, una forma propia de volverse hacia sí y contarse quién es y por qué lo hace y por qué hace lo que hace. Una forma de definirse como idéntica que la diferencia de las demás, un resorte por el cual se representa a sí misma la necesidad de las normas que la convierten en una sociedad particular. Entonces, pues, la identidad significa, pues, ¿no?,
volverse hacia sí, o sea, saber reconocerse como cultura. La identidad cultural es una forma de expresión auténtica, es una manera de reconocerse como tal. Entonces, por ese motivo, se diferencia de las demás. Para afianzar la identidad, tengo que reforzar la diferencia con respecto a las demás. No existe igualdad cultural de todo, existe la diferencia, y esa diferencia significa la identidad de cada uno. El derecho a la identidad cultural, así como hay un proceso de identidad cultural, también existe un derecho. Entonces, la identidad cultural es un derecho implícito de las comunidades desde una doble perspectiva. Primera, como reafirmación colectiva con la que se adquiere sentido de pertenencia y como reacción a las grandes concentraciones urbanas que se imponen sobre los modos de ser de las pequeñas localidades. El hombre conoce a otros y se reconoce frente a ellos, descubre coincidencias y conveniencias, participa de una acción común, colabora, aporta, asume el papel que le asigna. En otras palabras, el derecho a la identidad cultural significa que yo puedo mantener esa identidad cultural al margen de cambios que pueden ser muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno urbano es gigantesco, cada vez crece más, ¿no? El fenómeno urbano implica cada vez menos población rural o vida rural, ¿no? Entonces, esa vida rural se incorpora a la vida urbana, entonces van cambiando poco a poco sus costumbres, sus comportamientos, ¿no? Entonces, por ese motivo, el derecho a la identidad cultural implica, más allá de cualquier cambio, yo quiero mantener ese sentido de pertenencia, ¿no? Que es importante. Dos, como principio emancipador que hoy mismo en ciertos países pone en duda el destino del Estado como factor de unidad nacional. El hombre conoce su entorno, organiza su vida diaria y se vale de lo que le rodea, lo que está próximo, lo que es parte de sus vivencias, de su cotidianeidad. Todo ello es parte de sí mismo, de sus afectos, de sus valores, de sus tradiciones, de sus raíces. En otras palabras, ¿no? Un principio emancipador que se está afirmando acá es que el Estado es un proceso formativo. Muchos cuestionan la representación del Estado, muchos cuestionan lo que podríamos decir la legitimidad del Estado, pero el Estado lo que no puede hacer es desconocer, ¿no?, el derecho a la identidad cultural de las comunidades. Muchos ya jurídicamente le llaman derecho de las minorías, ¿no?, pero de todas formas el Estado no puede desconocer eso, porque forma parte de un patrimonio cultural mayor, del mismo ser nacional. Sentido de pertenencia cultural. Hemos estado mencionando como un eje teórico muy importante lo que es la identidad como sentido de pertenencia. Vamos ahora a ampliar temáticamente este concepto. El sentido de pertenencia social depende de muchos factores y se promueve desde diversas instancias. El fortalecimiento de lo común puede concretarse en el uso y cuidado de espacios comunes, como la ciudad y el medio ambiente. El acuerdo respecto de ciertos valores de convivencia, tales como la tolerancia ante la diversidad y la reciprocidad en el trato. Una participación más amplia en instancias de deliberación y en la expresión pública de aspiraciones y visiones del mundo, el combate a la violencia doméstica, la humanización de los principales espacios de socialización, familia, vecindario, trabajo y escuela, y el acceso difundido a los productos culturales. En otras palabras, lo que llamamos sentido de pertenencia cultural se promueve desde muchas instancias y tiene muchos factores. Entonces, lo común de las personas, lo común de estas personas puede concretarse en espacios comunes como la ciudad y el medio ambiente, y también la forma de percibir la realidad y también los principales espacios de socialización. Bien, este sentido de pertenencia cultural es un concepto clave. ¿Por qué? Porque otorga muchos beneficios. En primer lugar, sensación y sentimiento de pertenencia hacia la familia, la escuela, la comunidad, el país. Es muy fuerte este sentimiento de pertenencia, porque estamos hablando de las células más pequeñas, ¿no? La familia, luego que crece la comunidad, la escuela, luego la comunidad. Entonces, estas células o colectivos que van creciendo van permitiendo que ese sentido de pertenencia sea ya un eje indesligable, sea un elemento que va añadido al ser humano. Sentimiento de competencia y utilidad para con los demás. A pesar de los factores comunes, siempre existe la competencia humana, en todos los campos, en el trabajo, en los negocios, en la escuela, ¿no?, en las universidades. La competencia implica una especie de concurso de individualidades.
una especie de medir talentos. No todos tienen los mismos talentos, pero sí hay talentos, ¿no? Entonces, eso de alguna forma permite que las personas, ¿no?, puedan estar tranquilas. La competencia no disuelve una cultura, al contrario, la refuerza más, ¿no? Es como un médico a Xáninca, va a estudiar medicina, se titula de médico y retorna a su comunidad. Nunca dejó de ser a Xáninca. A todo orgullo sigue siendo a Xáninca, pero, ¿no?, que quede claro, ¿no?, es competente en un campo y ha retornado a su colectividad a servir como médico, siendo a Xáninca. Actitud y sensibilidad para valorar a otros semejantes a como se ha visto valorado por otros. Entonces, el beneficio de la pertenencia cultural significa que yo valoro a mi prójimo, a la persona que tiene mucha cercanía a mí, como él también me valora a mí, ¿no? Entonces, esa manera de valorar es también importante, es un beneficio del sentido de pertenencia cultural. Asimilación o incorporación de valores familiares y sociales fundamentales surgidos de su grupo primario de socialización. Los valores familiares se van acumulando, se van incorporando, se van enriqueciendo y se van resguardando. Por ese motivo, se incorporan estos valores, sí, al sentido de pertenencia cultural, se van difundiendo y cada vez más gente los hace suyos. Capacidad de adaptación a diversas situaciones e interacciones sociales. Al pertenecer culturalmente a una comunidad, yo me puedo adaptar a otra comunidad. Viajo al extranjero, estudio un posgrado, viajo a Lima, estudio en la universidad o consigo un trabajo. No abandono mi cultura, pero me puedo adaptar a otra porque pertenezco a la primera. Ya me siento identificado con la primera. La segunda es otra nueva cultura que yo voy conociendo en el camino y que me va dando también beneficios, pero no renuncio a la anterior. Finalmente, disposición, ¿no?, para compartir situaciones y eventos familiares que requieren integración, ¿no?, que requieren integración y que es una manera también de poder fortalecer esa gran célula que se llama la familia, ¿no? Hay que fortalecerla. Al fortalecer la familia se fortalece el matrimonio, todo aquello que esté vinculado a esta podríamos, gran célula de la sociedad, ¿no? Fundamentos políticos de la pertenencia. La pertenencia, el sentido de pertenencia también tiene elementos políticos, ¿no? Veamos el primero, conciencia cultural. Explica el sentido de diferencia de los individuos entre ellos mismos y hacia los extraños o ajenos a su comunidad. Dicho sentimiento de distinción social constituye la base de la conciencia cultural de los individuos y del proceso de formación de las identidades. Es de importancia primordial reconocer las diferencias culturales de regiones, comunidades e individuos que conforman la heterogeneidad cultural de cualquier nación, ¿no? Entonces, la conciencia cultural, pues, implica de algún modo el sentido que tienen los mismos individuos entre ellos mismos y hacia los extraños. O sea, la conciencia cultural no es un conflicto, es al contrario, un sentimiento necesario. Es un sentimiento de distinción social. Es la base de la conciencia cultural y las personas lo asumen como tal y se convierte en un elemento integrador entre los que participan de esta conciencia. El siguiente es el sentimiento de alteridad cultural. Primero, la alteridad absoluta se presenta hacia la persona extranjera, que pertenece al más allá de las fronteras de la comunidad, de donde puede provenir lo desconocido, así como acontecimientos violentos como la guerra, y pueden dar origen a nuevas fórmulas políticas, ocasionando una recomposición del espacio social. Entonces, la alteridad, pues, más que nada se refiere a lo que es las personas extranjeras, ¿no? Están al otro lado de nuestra cultura, de nuestra comunidad, y obviamente no conocemos cuál será su manera de actuar con nosotros, ¿no? Entonces, ese es el primer sentimiento de alteridad cultural. 2. La alteridad interna se refiere a la alteridad social, implícita en todo sistema de relaciones con diferencias instituidas, como el sexo, la afiliación, la edad, los patrones de residencia, etcétera, criterios diferenciales que componen la trama de lo social. Entonces, la alteridad, pues, se refiere ya a todo aquello que el individuo experimenta en su vida cotidiana, aquello que lo hace un poco distinto a otras personas. Tercero, la alteridad íntima, que pertenece al interior de la persona de cada individuo, el vínculo entre interior y exterior, así como el vínculo entre identidad y relación del individuo con su entorno, ¿no? Entonces, otro concepto también importante, libertad positiva y libertad negativa. Existen lo que llamamos las libertades positivas y negativas.
¿Cuándo hay una libertad positiva como concepto? Cuando nada me puede impedir hacer algo que yo sí quiero. Esa es la libertad positiva. Nadie me puede impedir hacer algo que yo sí quiero. ¿Cuándo hay libertad negativa? Cuando nadie me puede imponer hacer algo que yo no quiero. Entonces, eso es jurídicamente las dos libertades. La positiva, ¿no? Que nadie puede impedirme hacer algo que yo sí quiero, y la negativa, que nadie me puede obligar a hacer algo que yo no quiero. Acá, ¿cómo lo vemos? Primero, los derechos de libertad negativa, el derecho a la integridad física, que garantiza la protección frente a intervenciones del Estado y de la sociedad. Esas libertades también forman parte de la pertenencia. Dos, los derechos de libertad positiva, por ejemplo, el derecho a la educación, que deben permitir y promover la libertad del individuo a través de medidas tomadas por la sociedad y el Estado. Entonces, esta libertad también es importante y la sociedad y el Estado deben asumir compromisos para que se puedan, ¿no?, garantizar. La democracia liberal se define por los derechos de libertad otorgados a cada individuo de la sociedad. Y bueno, la palabra democracia liberal puede encerrar algunas confusiones, ¿no? El sistema democrático es mundial. Puede ser no liberal incluso, o puede ser también liberal, pero el sistema democrático muchas veces se ha sentido, podríamos decir, bastante unido a lo que es el modelo liberal económico. Entonces, puede haber un modelo político con un modelo económico que definimos como democracia liberal. Ahora, la pertenencia de los individuos a una determinada sociedad genera una responsabilidad social del Estado frente a los individuos para que se garanticen tanto las libertades positivas o sociales o asistenciales y las libertades negativas o de seguridad y defensa. Entonces también pertenecer a una sociedad es ya de por sí una responsabilidad social del Estado y debe esa responsabilidad asumir el respeto de las libertades positivas y de las libertades negativas. Veamos ahora los indicadores del LAC para la inclusión, cohesión y pertenencia cultural. Los indicadores implican también que son lo que podríamos llamar aspectos técnicos que pueden medir, ¿no?, estos distintos elementos de la identidad cultural, la inclusión, la cohesión y la pertenencia social. ¿Por qué llamamos indicadores del LAC? En la propuesta europea de estrategia por la inclusión social y como uno de los componentes importantes del método abierto de coordinación MAC, se elaboraron una serie de indicadores que son conocidos como indicadores LEC. Se trata de los indicadores que deben servir para la evaluación de los planes nacionales de acción para la inclusión social. Veamos ahora estos indicadores: el ingreso, la educación, la salud y el empleo. Arrancamos con el ingreso. Para lograr la inclusión, según estos indicadores, debe haber una tasa de renta básica, una distribución de la renta, una persistencia de la renta básica y una brecha de la renta, diferencia entre el ingreso mediano de los pobres y el umbral del 60% de la renta mediana. En otras palabras, en cuanto al ingreso, la inclusión se puede lograr cuando estos rubros son congruentes entre todos los individuos. Cuando no hay ningún tipo de diferencia o discriminación entre ellos. Todos pueden acceder a una renta básica, a todos se les puede distribuir la renta, ¿no?, y puede persistirse esa renta básica para los efectos de que hay una economía sana para cada persona. Educación. Personas que abandonan prematuramente la enseñanza y no siguen ningún tipo de educación o formación. Otra, estudiantes de 15 años con bajo rendimiento en las pruebas de lectura, ¿no? Entonces, para lograr una inclusión y cohesión, esto se debe superar, ¿no? Que no haya deserción escolar, que no haya abandono de aulas, que los jóvenes lleguen a culminar sin ningún tipo de contratiempo su formación escolar y luego ya estén preparados para entrar a la formación superior, ¿no? Es importante. Estudiante de 15 años con bajo rendimiento, por muchos factores puede ser también la alimentación, puede ser la poca concentración, los problemas familiares. O sea, puede haber muchos problemas y dificultades que se pueden dar. Salud, esperanza de vida al nacer, otro indicador LAC para la inclusión. Empleo, tasa de desempleo de larga duración, porcentaje de la población activa que ha estado desempleada 12 meses. Niños de 0 a 17 años que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus miembros y brecha de empleo de los inmigrantes. En otras palabras, el empleo, que implica una actividad laboral permanente y continua, también es otro factor de inclusión LEC. Hay desempleo de larga duración que realmente hace mucho daño a la población. También hay niños, porque hasta, edades muy tiernas, viven en hogares donde no trabaja nadie. ¿Cómo se podrán mantener y comer? Es un misterio, ¿no? Entonces, estos niños, estos jóvenes,
no, prácticamente no tienen ya un referente por el cual imitar y obtener un trabajo y ganar dinero. Y finalmente, la brecha de empleo de los inmigrantes. El inmigrante es la persona que llega a un país porque en su país de origen o no ha tenido oportunidades o ha tenido una crisis de carácter económica, personal fuerte. Al buscar un nuevo escenario y lograr un éxito, también hay una brecha de empleo para ellos, ¿no? Se les discrimina porque son extranjeros o porque no tienen DNI, no son peruanos, están regularizando su situación jurídica en el país, ¿no? Bien, muchas gracias, estimados amigos, será hasta la próxima.